Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Estamos en nuestro quinto video. Hoy vamos a abordar un tema de gran interés. Hablar acerca de la negociación y los conflictos que pueden existir ante el trabajo junto con otra persona para confrontar opiniones, ideas y llegar a acuerdos en común. Este es uno de los problemas más graves que podemos tener y hablaremos acerca de cuáles son los principales retos ante una negociación. La palabra negociación, y vamos a iniciar por ese camino, la palabra negociación etimológicamente viene del latín negotiari, que significa ajustar el valor de algo. Si pensamos, por ejemplo, en un trueque, la gente al negociar, ¿qué hacía? Iban ajustando los valores para saber que el intercambio había sido correcto, que yo no había perdido ni me habían visto la cara al momento de intercambiar un producto por otro. Negociación lo podemos definir a través de varios elementos que lo integran. Vámonos parte por parte para poderlos ir comprendiendo. El primero sería un proceso. La negociación es un proceso, no es un acto dado. No es que me reúno y en 5 minutos ya obtuve un resultado. Las negociaciones son procesos, tienen una duración, tienen un proceso longitudinal. También hay una transversalidad en todos los procesos que me indican cómo me voy acercando junto con otra persona, cómo nos vamos acercando para ir evaluando nuestros logros o nuestras dificultades o limitaciones para llegar a los objetivos que previamente se tienen establecidos. Por lo tanto, entonces, la negociación es un proceso porque es un tiempo que dura para que pueda irse realizando esta negociación. 2. Hay un intercambio de información y compromisos. Cuando nosotros negociamos, ¿qué hacemos con el otro? Empezamos a intercambiar nuestras informaciones para ir ocupando espacios. Es decir, lo que yo estoy buscando con estas negociaciones lo voy a lograr a partir de entregar información y sobre todo de establecer acuerdos y compromisos con la otra parte. No estamos en una batalla. Una negociación es una guerra. Una negociación es dos entes o más poniéndose de acuerdo para un fin en común. 3. Hablamos de dos o más partes. Claro, no puede negociar uno con uno mismo. Bueno, podría ser de manera filosófica, pero al menos en la administración no. Definitivamente necesitamos de dos partes que van a tener ciertos intereses muy personales, que eso lo vamos a abordar ahorita en el siguiente punto, que tienen sus propios intereses y que finalmente hay un gran interés que es compartir con el otro. Si no, no se haría una negociación con otro sujeto. Intereses comunes y divergentes. Si tuviéramos el mismo común con la otra parte, pues no se necesitaría negociar. Se negocia cuando hay esa relación bilateral, donde las dos partes tienen sus propios intereses en lograr acuerdos, pero también hay divergencias. Esas divergencias son las que se tienen que trabajar aprovechando los intereses para llegar a fines en común. Y finalmente, dentro de la negociación, pues lo que se intenta finalmente es llegar a un acuerdo. O sea, si dos partes no quieren llegar a acuerdos, pues no hay negociación. Entonces tenemos divergencias, tenemos intereses en común, tenemos acuerdos, hablamos de dos partes o más, intercambiamos información y compromisos al momento de establecer estos tratos y obviamente todo esto se enmarca dentro de un proceso llamado negociación. ¿Cuáles son las posturas que pueden afectar en un proceso de negociación? Número 1, negociar por posiciones. Como decíamos al principio, negociar no es invadir, no es conquistar, no es ganarle a otro, no es verle la cara a otra persona. Negociar es establecer una relación armónica incluso entre dos partes que tienen intereses que convergen, pero también tienen intereses divergentes y donde tenemos que llegar a establecer logros que sean tanto para una como para otra parte. Uno de los grandes problemas en la negociación es cuando uno de los sujetos que va a hacer esta negociación viene con esta postura de obtener una posición, es decir, invadir, colonizar, conquistar las áreas o territorios del otro. Esto ya no es negociación, ya es un pleito, ya es una guerra donde yo voy avanzando sobre los terrenos del otro. Trato incorrecto del proceso negocial. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? El trato
entre dos personas que están haciendo negociación siempre tiene que ser cordial. No podemos establecer relaciones de imposición o de dominio o de control. Hay sujetos que piensan que por gritar, por imponerse, por notar que tienen más poder que el otro, tratan de ganarle al otro que está haciendo la negociación. Y eso no es negociación. Volvemos al mismo tema, eso sería una conquista, sería una guerra o sería una batalla. Y en las batallas nadie gana. Descuidar los beneficios de actuar con legitimidad. A veces en estos procesos de negociación siento que voy perdiendo o siento que no voy a lograr lo que yo espero. Y empezamos a romper con el concepto de legitimidad, es decir, yo tengo que proponer y poner en la mesa todo lo que yo realmente tengo y todas las ofertas que yo realmente puedo realizar. Cuando empiezo a blofear, cuando empiezo a mentir o engañar, puedo obtener a lo mejor una conquista, pero ¿qué voy a ganar si hay una mentira como base? Lo único que voy a tener es algo que terriblemente se llama fraude. Y en una relación fraudulenta, las dos partes pierden, siempre. Pasar por alto el potencial de agregar valor a la negociación. Cuando nosotros llegamos a un proceso de negociación y digo, yo lo que quiero es 3, y empiezo la discusión y la negociación y yo voy sobre ese 3, puedo perder de vista que pude obtener un 4, 5, 6 o 10. Me encierro, me enmarco en mi 3. Y entonces pierdo de vista los valores agregados que puedo obtener cuando estoy en el trato con otra persona. Puedo obtener grandes ventajas en una negociación, pero si vengo encapsulado en que lo que yo quiero es 3 y no otra cosa, podría quizás podría obtener el resultado esperado de ese 3, pero ¿cuánto posiblemente más pude haber perdido por no tener un panorama más amplio, una visión holística de lo que estaba ocurriendo en el proceso de esa negociación? No tener claro cuándo participar, dar continuidad o suspender una negociación. Esto es lo que comúnmente dicen, lo que corrientemente o en sentido común se dice, la gente se empalaga en este proceso. De repente nosotros podemos estar estableciendo acuerdos, compromisos, pero siempre tenemos que ser mesurados, saber hasta dónde puedo ofrecer, qué puedo recibir, qué condiciones puedo establecer, pero tampoco puedo caer al juego de, como lo decíamos hace rato, engolosinarme y quizás ganarle más al otro, quizás ceder más, quizás ofrecer más de lo que tenía que ofrecer o esperar más de lo que quería esperar. Tenemos que ser muy mesurados en esta parte. ¿Qué es lo que quiero? Pero esto no contradice el valor agregado. Si en el proceso de negociación veo que hay posibilidades de mejoras, adelante. Pero eso es una cosa, y otra empezar a caer a terrenos ilusorios o a terrenos de ambición. Ya obtuve lo que necesitaba, lo que organizacionalmente requería, pero ya cuando empiezo a tener sueños de conquista, otra vez sueños de conquista e imposición, ahí puedo empezar a perder. Dar espacio a la emocionalidad desbordada. De repente habemos personas que cuando estamos platicando, al calor de la plática nos emocionamos mucho y decimos, oye, vamos a organizar una fiesta. Y la otra persona se emociona tanto que dice, sí, pero que sea en Acapulco y vamos a traer a Luis Miguel para que nos cante. O sea, tenemos que controlar estas emociones. Esto nos habla mucho de la inteligencia emocional. Hablar con nuestras capacidades, con nuestra razón, con nuestras fronteras, nuestros límites, nuestras posibilidades, pero no caer a la emocionalidad, no caer a ofrecer los grandes sueños, ni esperar tampoco esos grandes sueños para nosotros, porque podemos tener caídas o desilusiones terribles. Descuidar opciones en el manejo estratégico de la negociación. Cuando nosotros estamos haciendo las negociaciones, tenemos que saber con qué cartas trabajo, qué es lo que puedo dominar en el escenario de la negociación. Si estoy hablando de la esfera económica, de la esfera social, política, de la esfera administrativa, ¿qué es lo que yo tengo para establecer estas opciones estratégicas de negociación? Si solo llego con una cara y digo, la única manera que puedo negociar es de esta manera, lado A, posiblemente si hubiera negociado con lado B, C o D,
hubiera obtenido mayores ventajas. Es decir, nosotros tenemos que establecer estrategias perfectamente delineadas, previas incluso al acercamiento con el otro, para saber qué cartas usar sobre la mesa. En el momento de la negociación, ¿qué puedo lograr si utilizo esta opción, o si utilizo esta otra opción, o si ofrezco otro producto? Tengo que jugar ya en el escenario, en el proceso de la negociación, tengo que saber qué cartas puedo usar sobre la mesa para tener mayores beneficios o mejores logros. Ojo, mayores beneficios no sobre que el otro pierda, porque en la negociación siempre debe haber dos que ganen, no uno que gane y uno que pierda. Esto, repetimos, no es un acto de ganar, de vencer. Definitivamente hay que borrar esa idea del escenario. Entonces, yo debo, antes de acercarme al otro, debo enterarme, debo conocer, tener información necesaria con quién voy a hablar, de qué voy a hablar, con qué voy a hablar, qué puedo ofrecer, qué puedo proponer y cuáles serían mis diferentes posibilidades para poder obtener los fines deseados y los valores agregados. Ojo, la estrategia de qué me habla. Las estrategias, ¿qué son? Son acciones, pero son acciones que están en relación al objetivo. Esa es una estrategia. Cuando actúo en función del objetivo, estoy haciendo actos estratégicos y tenemos que tener este abanico de posibilidades para poderlos desarrollar. ¿Cuál es la importancia de las habilidades de negociación en cualquier especialidad? Pues imagínense, díganme ustedes qué especialidad no requiere de un proceso de negociación. Bueno, que hablemos de especialidades. En nuestra vida diaria, nosotros continuamente estamos negociando. Negociamos cuando nos ponen gasolina en el carro, negociamos cuando compramos algo, negociamos cuando en el trabajo se está organizando una asignación de actividades y yo puedo decir hasta dónde puedo o no puedo llegar. Vivimos en negociación, casi vivimos hasta en la negociación de qué me van a servir de cena. La negociación está permanentemente y me parece en lo particular que la negociación está muy ligado a la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, ¿qué nos genera? Nos genera una comunicación asertiva. Y si esa comunicación asertiva la vinculo con objetivos y con acciones estratégicas, pues el resultado tiene que ser formidable, sobre todo, y recordamos que una negociación no es una guerra, no es una conquista, no es verle la cara al otro, no es yo le gané, él perdió. La negociación es que ambas partes, justamente las partes que están en este proceso de negociación, como lo hemos hablado hace rato, es un proceso, que ambas partes queden perfectamente satisfechas de lo que obtuvieron. Eso pareciera que en nuestro mundo actual es un error o es un sueño. Pareciera que en la actualidad el objetivo es gánale al otro, abusa del otro. Y no, el arte de la negociación no tiene nada que ver con eso. En la psicología, por ejemplo, se va a negociar desde el hacer hablar al paciente, lo que uno va a cobrar, la renta de un local, la compra de muebles, las agendas de trabajo, hablo de psicología, de cualquier área que ustedes me digan hay una negociación. Esto es permanente, el hombre vive de negociar. Pensemos desde los trueques de la prehistoria, hace, hace más de 4,000 años, hace un poquito más de 4,000 años, pues el arte era el trueque. ¿Y el trueque qué era? La negociación. Los matrimonios por negociaciones originalmente. En las tribus prehistóricas, por ejemplo, había toda una negociación, un intercambio de la mujer por cierta cantidad de animales, de cosechas, etcétera. Entonces el hombre vive continuamente negociando, continuamente. Como profesores vivimos en constante negociación incluso con los alumnos. ¿Por qué saqué 5? ¿Por qué saqué 6? Y vienen esto, oiga, quiero entregar la tarea, pero ¿por qué no la puedo recibir? O sea, viene un conjunto de negociación constante. ¿Y para qué nos sirve y por qué es importante la habilidad de la negociación? Porque nos desarrolla una habilidad y nos desarrolla una inteligencia emocional. Aprender a estar en contacto con los demás. Eh, Hay que tener mucho cuidado entonces con estas trampas, estos posibles problemas de la negociación que hemos mencionado y que son muy importantes.
No, recordemos, no nos puede ganar la emoción, siempre la inteligencia por delante. No puedo soñar en una negociación, ni puedo ofrecer cosas que no son alcanzables. No conquisto, no establezco posiciones, no vengo a ganar, no vengo a clavar mi bandera sobre el terreno del otro. Inteligencia para hablar, comportar mi conducta, absurdo, comportar mi forma de ser, perdón, comportarme correctamente, no estallar, tener las palabras claras y precisas de lo que estoy buscando. Entonces, como conclusión puedo decir que la habilidad de la negociación pues determina el éxito de una relación, llámese con quien se llame, de una relación social, familiar, laboral, etcétera. Posiciones. Inteligencia emocional. Valores agregados. Estrategias de negociación. Empiezo con A, B, C o D. Tener estrategias de negociación. Son, entre otras, habilidades que si no se tienen pueden correr con el riesgo de un fracaso en esta área. Pues muchas gracias por todo. Espero que haya sido clara mi exposición y buenas tardes. Muchas gracias.